damos la bienvenida a la exposición del señor Rubén Zárate. Y bueno, hace 1.000.000 de años hubo un despertar en la conciencia del ser humano, que un día salió afuera, vio el cielo estrellado y se planteó esta pregunta: ¿quién soy? ¿Qué estoy haciendo aquí? Bienvenido, ¿qué tal? Se plantea uno, ¿quiénes somos? ¿Qué estamos haciendo aquí? Bueno, eso fue precisamente lo que el señor Rubén se planteó un día. ¿Qué hizo esta persona después de mirar al firmamento? Entró a la cueva y hizo la primera pintura rupestre de la historia, creando la primera obra de arte. ¿Qué lo vuelve arte? La necesidad de tomar un pincel y plasmar algo. De esa manera, quizás cada uno de nosotros en algún momento de nuestra vida nos hemos hecho alguna vez esa pregunta: ¿quiénes somos nosotros? ¿Qué nos define? ¿Nuestro trabajo? Tal vez, la carrera que elegimos, nuestra familia. ¿Qué define quiénes somos? Bueno, pues así como los ojos son la ventana del alma, las pinturas pueden ser también una ventana a la mente del artista. Entonces, los estoy invitando a hacer este recorrido al interior del alma del señor Rubén Zárate. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece si le damos primero un aplauso al señor Rubén? Muy bien. Si gustan, podemos empezar a ver el primer cuadro de este lado. Muy bien. Este primer cuadro se titula Mi querido rancho. Aquí podemos ver la faceta del señor Rubén como amante de la naturaleza. Aquí podemos ver cómo él está enamorado de los espacios abiertos, ¿verdad? El día que él lo necesita, ¿qué hace? Toma su camioneta y se va a las afueras de Nuevo León. ¿A quién no se le apetece también hacer eso? Conocer Nuevo León, México y por qué no el resto del mundo de esta manera, pero viendo el campo abierto. Aquí vemos la faceta del señor Rubén como biólogo, como amante de la naturaleza. Vean la atención a los pequeños detalles, por ejemplo, los árboles de manzanas, ¿verdad? Los nogales, las nueces. El señor Rubén plasma lo que ve. Y entonces todo lo que está en el cuadro, todos los componentes, están ahí por alguna razón. Vamos a pasar al siguiente cuadro. Y este otro cuadro se titula El lago de los cisnes. Y me gustaría aquí invitarlos a ustedes a ver quién es el primero en averiguar dónde están los cisnes. Es que con este frío migraron al sur, ¿verdad? Ya están. A ver, ¿quién los ve? ¿Raúl? ¿Dónde estarán los patos, los cisnes? Están allá en la orillita de la alberquita. Aquí están. O acá. Pues todo el mundo ve patos o cisnes, nomás que quién sabe si estarán ahí. Yo siento que, como dice Sonia, yo creo que ya emigraron al sur, sí, con este frío, ¿verdad? O a lo mejor emigraron a este otro cuadro que se titula El lago, ¿verdad? Como en Jalapa, no se quebraron el nombre para ponerle nombre al lago, le pusieron El lago, El lago. Este es otro cuadro también. Podemos ver como que la paleta de colores, si se dan cuenta, como que muy cargada al azul y al verde, como que son cuadros que reportan mucha paz, mucha serenidad, como que uno quisiera estar ahí, ¿verdad? Tumbado. Muy bien. Y acá hay otro que se titula Los Cabos. Y a ver si aquí encuentran las focas, porque estamos en Los Cabos, ahí debe haber focas. Si no encuentran las focas es porque no hay, porque se las comieron los tiburones. Sí, se las comieron. Pero aquí hay algo blanco sobre las rocas. ¿Qué creen que pueda ser? ¿No? Sí, exactamente, pues es lo que es. Aquí hay un chorro de gaviotas. ¿Qué va a ser? Excremento. Sí, les digo, donde nosotros podemos ver simples piedras, el señor Rubén, como geólogo, ve un montón de cosas en cosas que nosotros no vemos, ¿verdad? Él dijo, esto es excremento de gaviota, y lo pintó. Y tanta fue su pasión y su dedicación que fue y trajo excremento real y lo pintó. Digo, por si de repente. No, bueno, eso no. Pero hubiera estado genial, ¿no creen?
Muy bien. Muy bien, miren, ahora podemos ver otro cuadro de este lado. Miren. Miren nada más la belleza de este arrecife de coral. ¿A poco no sienten como que están buceando aquí? ¿Verdad? Miren la belleza de los colores, la armonía. Ni parece que lo pintó el señor Rubén. No, y lo digo porque esta es la parte interesante. Miren, quienes conozcan al señor Rubén sabrán que él está acostumbrado a abordar temas a veces fuertes, de carácter social, y una paleta de colores muy oscura, tonos de tierra, ¿no? Pero eso es porque el señor Rubén plasma la realidad, plasma lo que es. Y aquí él plasmó la belleza del mundo. Y si lo notaron junto con los otros cuadros, esos cuadros son cuadros bonitos, con colores alegres, brillantes, porque está representando lo que es la naturaleza, ¿verdad? Y así como cuando uno ve la obra de un artista, a través de su cuadro se da uno cuenta de su personalidad, de lo que está viendo. Igual, si observamos nosotros la naturaleza, nos podemos dar una idea de la forma de pensar del artista que lo creó. Y es que a un pintor le pueden tomar meses o hasta años realizar una obra. ¿No les ha pasado que se llegan hasta a encariñar con ella? Tanto que la valoran, la cuidan, no quieren que nadie la destruya. ¿Cuánto le tomará a un árbol crecer? ¿Entienden? Pero a lo mejor para poder tener esa sensibilidad, es decir, para comprender al creador, pues tenemos que ser creadores también, para que veamos el esfuerzo que supone, ¿verdad? Dicen, si amas la naturaleza, no la toques. Y es que si notaron el elemento en común en los cuadros que vimos, es que no hay personas, por eso lucen tan bonitos. Ahora, si voltean a su espalda, van a ver lo que sucede cuando interviene el ser humano. Aquí la paleta de colores cambia radicalmente. Tonos oscuros, grises, ¿verdad? Podemos ver acá, se llama naturaleza muerta, ¿verdad? Y es que cuando llega el ser humano al entorno, lo modifica. ¿Por qué? Porque en lugar de percibir que es uno más con la naturaleza, pues dice, no, la naturaleza me va a servir a mí. ¿Entiendes? Entonces, a veces pensamos que conforme va avanzando la humanidad hacia la tecnología, va creciendo, pero quizás sería bueno recordar nuestras raíces, ¿verdad? Que pensamos quizás que una civilización antigua era más primitiva y salvaje, ignorante. Quizás si miramos hacia el pasado, podamos más aprender de ellos que ellos de nosotros, ¿verdad? Aquí empieza la faceta del señor Rubén como antropólogo, como estudioso de la historia del ser humano. Y empezamos esa faceta con el árbol del Tenere. ¿Ah? ¿Del qué? Del Tenere. A 600 kilómetros del Oxxo más cercano, ¿verdad? Aquí tenemos un árbol, pero de huizache. ¿Pero qué vemos nosotros? Un desierto árido, ¿verdad? Una tierra abrasada por el sol. Podríamos estar viendo también pues un simple árbol. ¿Y ya qué ve el señor Rubén? Un bosque. Dice, ¿cómo un bosque? Sí, un bosque. Hace miles de años, pero sí hay un bosque, ¿no? ¿Y qué es lo que él puede ver? Agua debajo de este árbol. ¿Entienden? Se requiere perspicacia, no para ver lo que está en la superficie, sino lo que hay debajo. ¿Entienden? Una persona en el desierto, si no tiene esa perspicacia, se muere. ¿Cómo puede haber gente que sobreviva en esas condiciones? Porque puede ver algo que nosotros no vemos, como el señor Rubén. ¿Ah? Se requiere perspicacia, es como dice un antiguo proverbio, que el corazón de un hombre o su verdadera personalidad es como aguas subterráneas. Se requiere de un hombre sagaz que las traiga a la superficie. Entonces igual, alguien nos puede ver a nosotros quizás de forma superficial, un extraño, un desconocido, un amigo, tal vez, pero la visión del artista entra y ve tu alma y ve tu interior. Así es el señor Rubén cuando pinta. Cuando él pinta algo, ya lo investigó, lo analizó y lo plasmó, ¿verdad? Y aquí hacemos la conexión con el árbol maya. El árbol maya es la conexión entre el cielo y el inframundo. Había en una ocasión un fotógrafo que ya falleció. Él fotografió puras puertas
puras puertas. Decía que no le gustaba tomarle fotos a la gente porque siempre le reclamaban algo. Y las puertas nunca le iban a decir nada. ¿Ah? Pues no habla. Entonces, yo estaba viendo su colección de fotos, ¿verdad? Ya le hicieron un homenaje post-morte y eran puertas y puertas y puertas. Y luego 2 fotos en especial. Un árbol y un desierto. ¿Por qué cambió tan repentinamente, verdad? Siempre eran puertas y puertas. ¿Y por qué pintó de repente un árbol y un desierto? Y eran las únicas fotografías que tenían como una edición como en negativo. Entonces dije, a lo mejor él estaba viendo otra puerta que nosotros no vemos. Una puerta hacia otro lugar, ¿verdad? Y es que tanto los árboles como el desierto tienen como algo místico. Entonces puede ser una puerta hacia otro lugar que quizás no estamos viendo plenamente. ¿Ah? Y es que esos sentimientos pueden ser universales desde la historia del ser humano, desde que el ser humano es hombre. Podríamos pensar, eso ocurrió hace cientos o miles de años, pero los sentimientos son universales. ¿Cómo qué clase de sentimientos? Como el amor que puede sentir una madre por su hijo, ¿verdad? Pueden pasar miles de años y es un sentimiento universal, ¿verdad? Como el palpitar del corazón de la madre hacia su bebé, ¿ah? O no me dejarán mentir las que tengan el honor de ser madres, que dan la vida por sus hijos, ¿verdad? No importa de qué especie se trate, ahí está plasmado. Entonces, son sentimientos universales. Ahora, podríamos pensar también que ya lo del pasado ya no nos afecta, que es algo que ya ocurrió hace mucho, ¿verdad? Pero dicen que el que no conoce la historia tiende a repetir el pasado. ¿Qué pasa con los temas de migración? Problemas quizás económicos que hace que gente mude a otro país. Bueno, de este lado, en la parte superior derecha, podrán ver la primera migración de la historia. Son 2 esquimales, bueno, así llamarlos, ¿verdad? Cruzando el estrecho de Bering. En algún momento, quizás ya no podían subsistir en donde estaban y tuvieron que irse a un lugar con condiciones de clima más favorables. Y ahí podemos estar viendo esa carga de carácter social, histórica. Ahora como historiador. Aquí, por ejemplo, podemos estar viendo un cuadro que conecta con este otro que es de la hacienda de Icamole. Si le platican al señor Rubén, si le preguntan, les va a poder decir razón y seña del origen de los lugares de aquí de Nuevo León, que es lo primero que debemos conocer nosotros, ¿verdad? Nuestras raíces, pero ya enfocados en materia local, ¿verdad? Podrán poner atención, por ejemplo, a los pequeños detalles de la formación de las casas, quizás con sus techos de tierra. ¿Ah? Ya estamos aquí entrando en un terreno más contemporáneo de la historia. Y aquí estamos plasmando, o él plasmó un acontecimiento de Nuevo León, un acontecimiento histórico. Muy bien. Este cuadro se titula Icamole. Podemos ver a don Porfirio Díaz y los generales Treviño y Naranjo. ¿Qué está sucediendo? Bueno, para empezar hay que ubicarnos geográficamente, ¿verdad? Yo creo que algunos de nosotros, ¿verdad?, ya conoce esa zona de Icamole rumbo a García, ¿verdad? Para los que nos estén viendo desde otros lugares, ¿verdad?, de aquí de Nuevo León. Esta escena ocurre de la siguiente manera. El general Porfirio Díaz está regañando a los generales por haber perdido. No se suponía que los generales de Nuevo León eran muy valientes. Pregunta, ¿no? Pero ¿contra quién habían perdido? Dice, ¿y a poco Quiroga era de Oaxaca? Habían perdido contra otro regio. Entonces, frustrado, molesto, ¿qué les va a contestar? Se enoja, va al árbol que estaba ahí en lo que ahorita es una placita y llora, al estilo Hernán Cortés, ¿verdad? La noche triste, frustrado, molesto. Pero son escenas de nuestra historia local que debemos conocer y valorar. Y aquí me gustaría hacer una pequeña pausa para hacer un pequeño homenaje a un compañero pintor que este año nos dejó. Se trata del pintor y artista Luis Alférez, ¿verdad? Amante de los animales, ¿verdad? Asiduo a la lectura.
se codió con muchas personalidades cuando tuvo su restaurante ahí en García. Este año partió. Era miembro o fue miembro del grupo Plástica de Monterrey. Y a veces dice uno, si un árbol cae en el bosque y nadie lo escucha, ¿realmente cayó? Entonces, a veces hay quienes parten y no hacen tanto ruido. A veces nos venimos enterando después. Pero ahí entra como que la faceta del artista de poder capturar y decir, esta persona, esta vida, hay que desenterrarla, traerla, presentarla, ¿verdad? Y saber que las personas que se fueron siguen con nosotros de alguna manera mientras nosotros sigamos pensando en ellos, ¿verdad? Y ahora entramos a una faceta más lúgubre, porque sin oscuridad no puede existir la luz. Entonces entramos en una faceta oscura del señor Rubén Zárate. ¿Quiénes son amantes del terror, ¿verdad? Del oscuro? Si tienen miedo, tienen problemas del corazón, es mejor apartarse, porque esto se pone interesante. El primer enfoque que vamos a ver es la faceta del señor Rubén como pintor, hablando sobre técnicas. Habrán notado ustedes su absoluta predilección por el óleo. No hay acuarelas, no hay dibujos a lápiz, es óleo. ¿Por qué? ¿Por qué óleo? Porque el óleo es como la vida de uno. Uno empieza a pintar algo y después lo cambias. ¿Cuántos de nosotros al tomar decisiones en nuestra vida decimos, no, mejor por aquí, mejor por allá? Y va agarrando forma. No termina como empezó. Le vamos colocando capas de pintura y así puede ser la vida de cada uno de nosotros. Se va ajustando a los cambios, a las adversidades. Entonces podemos ver aquí lo que vienen siendo los trabajos de pintura al óleo del señor Rubén, obviamente haciendo referencia a autores como El Grito de Edvard Munch, ¿verdad? También podremos ver acá a Gandhi. Una anécdota curiosa de Gandhi, dicen que mientras estaba estudiando en Inglaterra, dice que tenía un maestro que lo odiaba, y una vez se sentó junto con él en la cafetería y el maestro le dijo bien prepotente, dice, joven Gandhi, ¿por qué no entiende que los cerdos y las aves no pueden sentarse juntos a comer? Y Gandhi le dijo, no se preocupe, ahorita me voy volando. Le dijo, ¿verdad? Bueno, y acá tenemos un cuadro titulado del señor Rubén, Autorretrato. ¿Ve? Y aquí viene la parte interesante, cuando algunos ven los cuadros del señor Rubén, dicen, les produce algo. Y aquí tenemos, por ejemplo, un cuadro un poco lúgubre, ¿verdad? De un autor al que llamaron el pintor del feísmo. Y es que, como les digo, no puede haber luz sin oscuridad, y para conocer y apreciar la belleza tenemos que conocer la fealdad. A veces andar en callejones oscuros, conocer gente rara, al loco del pueblo. Dicen que todos los pueblos tienen un familiar loquito, ¿verdad? ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque quizás tenemos que buscar otra forma de percibir el mundo que nos rodea. Es una forma de verlo. O sea, asumimos que todas las personas ven el mundo igual que nosotros, pero ¿qué tal si alguien está viendo algo diferente? Y esa es básicamente la idea de lo que queremos ver a través de la obra del señor Rubén. Cómo percibe él el mundo. Él no adorna la realidad. Si lo que está viendo es hermoso, es hermoso. Pero si lo que está viendo es feo, es feo. No lo puedes cambiar. Es como dices, me voy a pintar y quieres lucir como no eres. Pues así es uno. ¿Qué le va a hacer uno? Pero es conocer la realidad. Tanto lo bello como lo feo. Y quizás pueda salir algo que esté en un punto medio. ¿Verdad? Asumir pues, las canas, las arrugas, el lamento, la tristeza, y disfrutar cada faceta de la vida. Las alegrías y las tristezas, ¿verdad? Los sabores dulces, los sabores amargos, todo para completarlo en una obra maestra. ¿Qué les parece? ¿Ah? Muy bien, ahora podemos pasar aquí a la faceta social del señor Rubén. Vamos a ver. Este cuadro, quiero decirles que un compañero nuestro nos dijo, este cuadro me dio pesadillas. Muy bien, es el Torbellino.
El torbellino. Muy bien. Traten de imaginar que su vida fuera como un show de Truman real. Todo aspecto de la vida de nosotros está planeada desde que nacemos hasta que morimos. ¿Dónde vamos a nacer? ¿Cuántos nacieron aquí en La Conchita? No sé. ¿Ah? ¿A qué escuelas vamos a ir? ¿Qué educación nos van a dar? Y están diciendo, aquí van a ir unos, acá van a ir otros, ¿verdad? Noten, por ejemplo, toda la multitud de gente que hay aquí. Noten que cuando la gente está lejos del torbellino, son individuos. De hecho, aquí podemos apreciar a una de nuestras compañeras, ¿verdad, Norita? Aquí está, inmortalizada, en color rosa, diferente a todos los demás, porque somos individuos. Pero a medida que nos acercamos a la multitud, es una masa. Ya pierde uno la individualidad, ya es como un borrego, como es una multitud, ya pierde, como que cambia el chip a un tema social económico, es la parte interesante. Y ahí entra uno al torbellino. Y ahí podemos ver todas las facetas de la vida de uno, ¿verdad? Cuando uno está estudiando, cuando uno está trabajando, cuando uno se jubila, cuando uno se enferma, cuando uno sale de vacaciones, es una cadena, ¿verdad? Económica. Y la parte interesante aquí son los colores. Rojo para la gente rica, verde para la gente estudiada, ¿verdad? Y amarillo para los políticos. Aquí la parte interesante es ¿por qué? Bueno, porque nuestra construcción social es una burbuja. Muy difícilmente podemos estar relacionados nosotros con las necesidades de otro grupo que no sea en nuestro círculo más cercano. En otras palabras, puede que haya personas que no sepan que hay gente que vive con muy poco al día. Para ellos ese mundo no existe, pero también puede pasar lo contrario. Hay gente que dice, ¿en serio hay gente que gana 70,000 al mes, 100,000 al mes? Ese concepto es muy difícil de comprender porque vivimos en una burbuja, ¿verdad? Por eso están separados. Es decir, es como un filtro. El que nació en el verde ve el mundo todo en tonos de verde. El que nació en el rojo ve todo el mundo en tonos de rojo. Amarillo, todo el mundo en tonos de amarillo. Pero ¿qué hacen los artistas? Ven los matices. Esto no es rojo, ni es verde, ni es amarillo. Son pequeños cambios en el color. Entonces podemos ver, se puede ver, ¿verdad?, el mundo de forma más compleja, más global, y es lo que nos comparte el señor Rubén a través de su obra. Salirnos de aquí y ver nuestro mundo desde lejos, para saber dónde estamos. ¿Dónde estoy yo? ¿Estoy aquí? ¿Estoy acá? ¿Estoy acá? ¿Estoy aquí? O de plano el torbellino me arrojó fuera del cuadro. A lo mejor ya ni siquiera estamos ahí. Es, como les decía, un despertar en nuestra conciencia, tal como ese hombre lo tuvo hace 1,000,000 de años. Por primera vez en la vida se planteó y dijo, ¿qué estoy haciendo aquí? Muy bien, ahora tenemos aquí otro cuadro que continúa la serie La crítica social. Este cuadro se titula La pirámide. Hace miles de años los egipcios traían a latigazos a los esclavos para una tumba de un faraón. Hoy día decimos, ya, eso ya quedó atrás, es en el pasado. Pero aquí vemos una maquiladora, una banda. Noten la perspectiva del señor Rubén. Obviamente estamos haciendo que lo que está lejos se vea pequeño, lo que está cerca se vea grande, pero si lo vemos de frente es una pirámide. Sistema económico piramidal. ¿Por qué? ¿Se acuerdan de los arrecifes de coral? Son colonias de organismos vivos. Es una colonia, ¿verdad? Y todo eso sostiene, a veces pensamos y decimos, los organismos más simples, el plancton, pero es lo que sostiene a los peces más grandes, los tiburones. Viene toda la cadena. ¿Qué tal si nosotros como individuos somos como esos elementos de un solo organismo vivo? Nuestras células están vivas, pero en conjunto nos mantienen con vida. ¿Qué somos? ¿Qué tipo de célula podemos llegar a ser? Bueno, aquí está toda la línea de montaje, toda la fuerza de trabajo, y luego acá llegamos al sector rico. Aquí la parte interesante es que aquí la perspectiva se distorsiona. Aquí lo grande lo que está grande está cerca, y lo pequeño está lejos, pero luego cambia. Y de pronto lo que está cerca se ve pequeño y lo que está lejos se ve grande.
¿Por qué? Eso no es realista. Debería verse al revés. Pero a veces la gente, cuando ya tiene tanto poder adquisitivo, su visión del mundo se distorsiona. Ya viven en otra realidad. ¿Entienden? Es este cuadro, la pirámide social. ¿Cómo ven? ¿Qué opinan? Vamos a pasar a un cuadro más. A ver si este no nos pega en el alma, ¿verdad? Lo de ahorita. El inseguro social. ¿Cómo ven? Si entra uno ahí, mejor dame un arma y una bala y acabo más rápido. Te mueres. Aquí viene la parte muy interesante. Como vimos en los cuadros anteriores, vimos la faceta oscura o lúgubre del señor Rubén. Aquí viene la parte interesante. No sé si notaron uno de los cuadritos del fondo junto a Gandhi. Hay una mujer vestida de negro. Fíjense bien. Para que vean la potencia de los cuadros del señor Rubén. Un miércoles lo saludé yo al señor Rubén. No, un jueves. Y un miércoles antes estaba platicando con un amigo que vende tacos y hamburguesas de ahí por la casa. Él me dice, estaba yo trabajando en la lavandería, dice, trabajé en el San José, pero también trabajé en la Conchita. Mi turno empezaba a las 4, pero hubo cambio de horario y llegué a las 3, dice. Entonces llegué más temprano, estaba preparándome para mi turno, dice, cuando de pronto una puerta se abre. Dice, era una mujer de traje negro, con el cuello alto, dice, encaje en las muñecas, vestida así como de la época victoriana, muy antigua, muy clásica, pero dice, pues una aureola negra total. Dice, y una mirada penetrante, ojos así penetrantes. Me vio y se regresó en el hospital. Al día siguiente, jueves, vine, que señor Rubén, y voy viendo ese cuadro de la mujer de allá. Dije, ahí está, tal como me la describió este amigo, ahí está. Y aquí vemos los terrores, ¿verdad? El miedo. Pero aquí viene la parte interesante. ¿Por qué siente miedo el ser humano, evolutivamente hablando, ¿verdad? Aquí viene la parte interesante. Noten aquí la calavera detrás del médico. Muy bien, miren. Psicológicamente hablando, hay un concepto que se llama la sombra de Jung. Jung era un psicólogo y él dio esta explicación. Miren, dice que nosotros, de forma inconsciente, podemos percibir la vida como un sufrimiento. Así que de forma inconsciente queremos acabar con ese sufrimiento poniéndole fin a nuestra vida. Sin embargo, tenemos el instinto de supervivencia, queremos seguir con vida. Entonces, el inconsciente dice, me voy a autodestruir poco a poco y empieza a tomar hábitos autodestructivos, ¿verdad? De repente empieza a comer mucho, a beber mucho para tener alguna enfermedad o a correr riesgos innecesarios. Puede ser el inconsciente queriendo matarse a sí mismo, pero sin ir en contra de la instrucción de la supervivencia. El médico, por vocación, por juramento, tiene la obligación y el deseo de salvarle la vida a las personas. Pero ¿qué tal si su inconsciente le dice, ya no los vas a poder salvar, ya mátalos? Es una lucha interna, que nosotros no queremos percibir esa parte malvada de nosotros como algo nuestro, y entonces nuestra mente crea fantasmas, demonios, espíritus. Queremos creer que hay algo maligno fuera. No aceptamos quizás que esa parte maligna puede estar dentro de nosotros. ¿Ven? Y es ese peso. Es que se siente aquí el ambiente pesado, es nosotros. Pero no queremos aceptarlo quizás, esa parte inconsciente de nosotros que dice, ya estaría mejor muerto, ya no sufre. No, porque eso no es socialmente bien visto, ¿verdad? Son ejemplos, ¿verdad? Y el señor Rubén aquí lo está plasmando. Hasta ahorita hemos visto diferentes facetas del señor Rubén, como biólogo, amante de la naturaleza, historiador, antropólogo, ¿verdad? Vimos su faceta como pintor, como artista, ¿verdad? Su faceta social, política. Pero como les decía, ¿qué nos define? ¿Quiénes somos? Nuestra carrera, nuestros amigos. ¿Qué tal si nos define nuestra profesión y el día que nos jubilamos, quiénes somos? Gente que regresa a trabajar porque dice, pues, ¿qué hago en casa? ¿Verdad? O ¿qué tal si nos gusta alguna actividad, pero un día ya no podemos realizarla? Ya nos gustaba salir,
pero ahora ya la rodilla ya no nos deja. Nos gustaba comer, pero ahora ya nuestra salud ya no nos lo permite. Pero a veces podemos pensar que quizás nosotros podemos seguir mientras tengamos buenos amigos, familia, ¿verdad? Personas que se interesen por nosotros, ¿verdad? Los compadres. Y acá está Mari, ¿verdad? En proceso. ¿Por qué no después acá a Norita? A Raúl, ¿verdad? ¿Por qué no? Porque eso es lo que nos complementa, ¿verdad? Somos nosotros rodeados de las personas que amamos haciendo lo que amamos. ¿Qué les pareció?